Funcionarios públicos comenzaron hoy a retomar sus trabajos de forma presencial, medida que será de forma gradual. El registro civil, por ejemplo, ya restableció la atención en sus oficinas con el 30% de su personal, pese al llamado de algunas agrupaciones de trabajadores de no presentarse ante el riesgo de posibles contagios. Para hablar del tema nos acompaña Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT. Bárbara, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo primero, Bárbara, preguntarte justamente por este llamado del presidente de la República, justamente a que los trabajadores públicos vuelvan a sus labores. ¿Cómo lo recoge la CUT? ¿Cómo lo recoges tú en lo personal? Bueno, lo que hemos señalado es algo muy simple. Lo que hemos solicitado es que ante los anuncios del Ejecutivo, lo primero que responda el gobierno es si están las condiciones dadas y si están los elementos de seguridad y las garantías para los trabajadores y trabajadoras y para la población que va a acceder a los servicios públicos de manera presencial, porque si aquello no está garantizado, entonces estamos colocando en riesgo no solo a los funcionarios públicos, sino que también a la población. Y creo que esa materia, que ha sido la materia más sensible, sobre la cual se han pronunciado las distintas organizaciones, tanto la ANEF, pero también todos los 15 gremios que agrupa la mesa del sector público, que es la que negocia año a año con la autoridad, son los temas sensibles que han planteado, no hoy día, son temas que se venían planteando desde el inicio de esta pandemia, de la etapa más crítica, de lo que significa la crisis sanitaria. De hecho, nosotros mismos como CUT presentamos el 17 de marzo un plan nacional de emergencia con medidas en términos sanitarios, económicos, de protección del empleo, y tenemos la impresión de que lamentablemente hasta ahora la autoridad no ha querido escuchar de una manera franca y realmente democrática la necesidad de este diálogo. Recoge un poco, Bárbara, lo que dijo ayer el presidente de la República en la cadena nacional a las 9:30 de la noche. Dice, al igual como lo hacen trabajadores de la salud, del transporte público, carabineros, fuerzas armadas, bomberos, trabajadores de servicios básicos como electricidad, agua, telecomunicaciones, trabajadores agrícolas. Puso una serie de ejemplos y también dijo el presidente, es esencial hoy día cuidar a nuestros niños, proteger a nuestros adultos mayores, a los que viven en discapacidad, proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, y también puso una serie de ejemplos. Eso, de alguna manera, como explicación para este llamado. ¿Cómo lo recogen ustedes en la CUT? Bueno, yo creo que es un llamado equivocado por parte del presidente, porque el presidente en ese juicio está partiendo de una base que no es real, y es que los funcionarios públicos que están en sus casas no están cumpliendo ninguna labor cuando no es así. Los trabajadores que están cumpliendo labores de manera remota, tanto en el mundo público como privado, tienen plena conciencia de que hoy día no están de vacaciones, están cumpliendo incluso mayores jornadas laborales que las que cumplirían de manera presencial. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza, de que aquí hay trabajadores que de manera remota lo que están haciendo es estar de vacaciones o estar en un sitial privilegiado. Y lo segundo es que hoy día sí tenemos funcionarios públicos atendiendo de manera presencial. No es cierto que se hayan cerrado todos los servicios públicos. Todos los trámites, por ejemplo, que nosotros hemos tenido que hacer como dirigentes sindicales, los hemos ido a hacer a la Dirección del Trabajo. Yo misma he llevado trabajadores que han sido atendidos por los funcionarios. Por lo tanto, acá lo primero que tenemos que hacer es despejar un debate que no es real. Acá no estamos frente a funcionarios públicos que estén en las casas no haciendo nada, estamos frente a funcionarios que siguen cumpliendo sus labores y su compromiso con el Estado, que lo hacen de manera presencial y que lo hacen de manera remota. De otra manera no se explica que lamentablemente tengamos que ya tener el saldo triste de 3 funcionarios fallecidos, el último de ellos de INDAP, ahora durante el fin de semana en la 7ª región, y por lo tanto, por eso nosotros hemos dicho cuidado con los juicios. Acá lo que no podemos decir es que es responsabilidad de los funcionarios públicos las malas políticas que ha implementado el Estado y que no le ha permitido responder en tiempo y forma a los compromisos. Ese es un debate por el que tendrá que responder el gobierno, pero no puede adosarle esa responsabilidad a los funcionarios y a las funcionarias que están cumpliendo su función. Sí, porque también ahora bien, respecto del punto central, que es el debate sobre la gradualidad o no, lo que hemos dicho es simple. Nosotros hicimos un requerimiento, una presentación a Contraloría, para que el Estado dé cuenta y garantice todas las condiciones de seguridad y de integridad para el conjunto de la población, tanto para los funcionarios públicos como también para la ciudadanía, que entendemos, es el llamado que está haciendo el gobierno, necesitamos que los funcionarios estén en sus servicios para que atiendan a la población. ¿Van a estar resguardadas las condiciones para que estos no sean focos de contagio? Ese debate, que es el debate esencial, no ha estado puesto en el centro y es lo que a nosotros nos preocupa. Hoy día justamente estaba leyendo declaraciones de este Consejo Asesor COVID-19 que, a diferencia de lo que señaló el día de ayer, que esta determinación se había tomado justamente del retorno de los trabajadores públicos sin consultarles a ellos, aclararon que apoyan el reintegro gradual de las funciones públicas mientras se consideren los criterios sanitarios, sobre todo una vez que haya pasado el pic que está por venir, principios de mayo, últimas semanas de abril.
Bueno, ese planteamiento que está haciendo la mesa COVID viene a reafirmar lo que han planteado todos los presidentes y presidentas de los gremios del sector público, que acá no podemos pretender retomar una pseudo normalidad o falsa normalidad cuando aún no llegamos ni al pic de la enfermedad que el propio presidente de la República reconoce que va a ser en un par de semanas más. Por lo tanto, cualquier debate, yo vuelvo a insistir, cualquier debate no puede ser sobre la base de cuestionar a los trabajadores y trabajadoras como que si fuéramos nosotros los que no quisiéramos retornar a las funciones porque estamos muy cómodos desde la casa sin hacer nada. Esa manera de enfrentar el debate creo que ha sido una manera muy equivocada por parte de la autoridad. Si no es esa la intención, deberían decirlo con mucha claridad, porque la impresión que nos queda a nosotros es que lo que están tratando de hacer ver es que acá hay trabajadores que han tenido que sacrificarse y estar todos los días en sus puestos de trabajo y que lo hacen a riesgo de contagiarse, pese a que la ley hoy día los protege y no lo pueden ejercer porque los empleadores no están dispuestos a resguardar su vida y su integridad, versus trabajadores del sector público que están en el mejor de los mundos cuando en realidad están cumpliendo igual sus funciones y donde el criterio del cierre de los servicios no solo tiene que ver con protegerlos a ellos, sino que también con proteger a la ciudadanía que puede agolparse y aglomerarse en estos espacios públicos sin las condiciones y por lo tanto transformarse en un foco de contagio como ha sido en otros países del mundo. Si en otros países, cuando se han decretado cuarentenas, cuando se han cerrado empresas, también ha tenido mucho que ver aquello con una medida sanitaria de evitar focos de contagio mayores y aglomeraciones. Esa materia a nosotros nos parece que lamentablemente hasta ahora no ha sido bien abordada y esperamos que esa sea la voluntad con la que el Ejecutivo quiere enfrentar este debate y que lo haga con los gremios, sin cerrar la puerta al debate con aquellos, porque hasta ahora, de todas las medidas que le hemos planteado a los trabajadores, ninguna de las medidas que le hemos planteado ha tenido respuesta por parte del gobierno. Sí, porque uno de los argumentos que han puesto desde la moneda, desde el sector público, quienes administran obviamente el sector público, es que el teletrabajo en el sector público, porcentualmente en la cantidad de trabajadores que lo pueden hacer o lo hacen efectivamente, es muy inferior al sector privado. Incluso el presidente de la República envió un proyecto de ley para regular el teletrabajo en el sector público, que es muy bajo, y eso explicaría parte de la medida que adoptó el Ejecutivo de que muchos trabajadores públicos volvieran a sus labores porque sencillamente el teletrabajo todavía en el sector público es muy bajo. Yo tengo la impresión de que ahí estamos en un debate. Yo no voy a entrar a polemizar respecto de las cifras, yo quiero ver que el gobierno presente los informes. Yeah. Eso es lo primero. Porque el gobierno parte de una base, dice aquí no se puede implementar el teletrabajo en la administración pública. Sin embargo, cuando se debatió el proyecto de teletrabajo en el Parlamento, ahora hace poquito, un proyecto que nosotros rechazamos, lo que el gobierno dijo es que la experiencia en el sector público había sido positiva. Entonces pongámonos de acuerdo. No puede ser que a mí me sirva un argumento cuando tengo que aprobar un mal proyecto de ley, como el proyecto de teletrabajo que se aprobó hace un par de semanas atrás, que en el sector privado, en el mundo de los trabajadores, de la fuerza laboral privada, tampoco tiene un impacto sustantivo. No estamos hablando de que sea una fuerza laboral sobre el 30, 40 o 50%. En el cálculo más digamos, en el cálculo más generoso se calcula que un 20%, si es que de la fuerza laboral podría escribirse al teletrabajo, cuestión que es muy superior en el sector público. Entonces, yo creo que en esto, insisto, acá más que quedarnos con juicios o pincadas, lo que necesitamos son datos duros. Y lo cierto es que cuando el Ejecutivo ha querido avanzar en el teletrabajo, trabajo a distancia o trabajo remoto, el ejemplo que ha utilizado es cómo esto la administración pública ya lo venía implementando mucho antes de la crisis. Por lo tanto, yo creo que en esto, primero seamos serios, hagamos el debate que corresponde, el Ejecutivo, el Gobierno, el Estado está en condiciones de garantizar las condiciones de seguridad y salud para sus trabajadores y para el conjunto de la población. Si eso no está garantizado, hay un debate que entonces no tiene ni siquiera que hacerse, sino en miras a poder garantizar estas condiciones básicas y mínimas que todavía no hemos visto que se pronuncie por parte del Estado. Junto con este protocolo del retorno de los trabajadores del sector público, también el gobierno, lo recordemos la semana pasada, el día viernes, de jueves para viernes, publicó a través del Ministerio de Economía este protocolo para que vuelvan a funcionar los malls y centros comerciales. Todavía es un proceso paulatino, vimos lo que sucedió hoy día con el mall de Quilpué, que abrió sus puertas, pero a las pocas horas tuvo que cerrar obviamente por la aglomeración de personas. ¿Cómo evalúan ustedes esta decisión de que el comercio y los trabajadores del comercio grande, estoy hablando de los malls y centros comerciales, vuelvan a laborar? Bueno, nosotros lo vemos con preocupación. Primero porque hemos visto una gran cantidad de empresas del comercio y del retail que se han adscrito a la suspensión de la jornada.
si tienen tanto interés en reabrir los centros comerciales, ¿para qué entonces se suscribieron a estos pactos de reducción de la jornada? ¿Acaso el objetivo es solo precarizar las condiciones de los trabajadores para luego seguir garantizando las ganancias? Esa es una de las primeras preguntas que tenemos. Hoy dimos una conferencia de prensa con la coordinadora del Comercio y Servicios Afines, con la Federación de Trabajadores de París y la Federación de Trabajadores de Ripley, precisamente para denunciar estos hechos, y el llamado que están haciendo en el mundo privado es exactamente el mismo que se está haciendo desde el mundo público. Si no tenemos las condiciones para asegurar las garantías mínimas, no tenemos por qué estar abriendo este debate y angustiando a la población y generando la incertidumbre respecto de qué es lo que va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras, cuando tenemos ya en los sectores que han abierto, supermercados y otros, se han generado igual focos de conflicto y de contagio, perdón. Entonces, en esa materia hay que ser tremendamente riguroso, más aún en el caso del comercio, donde, a diferencia de otros sectores, y sin con ello querer disminuirlos ni nada, pero a diferencia de lo que ocurre con otras áreas estratégicas, no podríamos decir que de primera necesidad artículos de consumo general. Nos parece a nosotros que ahí además hay un debate que es complejo. Y por eso, es compleja también la señal del gobierno, porque pareciera ser, ¿no? Si uno conjuga todos estos factores, que la señal de llamar a los funcionarios públicos a retornar a sus funciones más tiene que ver con recoger los planteamientos que han hecho los gerentes comerciales o los gerentes del ámbito privado de querer abrir el comercio, más que con un genuino interés o con una genuina capacidad de que el Estado se ponga a la cabeza de enfrentar de mejor forma esta crisis. Creo que ahí hay un tema pendiente y que nosotros al menos hemos denunciado, no solo hoy día, insisto, nosotros hemos hecho propuestas, nosotros hemos llevado propuestas concretas, mesas y monitoreo, hemos puesto toda nuestra disposición para contribuir. Sin embargo, el Ejecutivo, los únicos que ha escuchado es al empresariado. Bárbara, lo último, ¿cuál es tu posición o tu opinión acerca del ingreso familiar de emergencia anunciado hoy día por el presidente de la República, el ministro de Hacienda Ignacio Briones, que va a beneficiar o son recursos frescos, transferencia directa del Estado que llega prácticamente a 4,5 millones de chilenos? ¿Cómo lo recogen ustedes? Bueno, nosotros hemos conocido, tal como todos ustedes, hoy día los anuncios de prensa, queremos conocer el detalle de las iniciativas de ley una vez que se presenten. Nosotros hemos suscrito las propuestas que han hecho parlamentarios respecto a la necesidad de una renta básica universal de emergencia, considerando este periodo. Nos preocupa sobremanera el carácter focalizado de las demandas y de las propuestas que está haciendo el Ejecutivo. Acá estamos hablando de un universo que es el 60% de los más vulnerables, no es el 60% de la población, es recogiendo el universo de los sectores más vulnerables de nuestro país a los más vulnerables de aquellos. Al 60% le estaría llegando este beneficio. Nos parece que eso es complejo, porque tú puedes encontrarte con sectores informales que no necesariamente, producto de sus ingresos como trabajadores informales, tienen rentas muy bajas, ¿no? Acá por eso el debate no es tan simple como decir, mira, basta con que demos un bono, basta con que demos un apoyo menor a los sectores más focalizados, porque eso puede dejar igual un universo muy significativo de trabajadores y trabajadoras informales fuera. Por eso queremos conocer en detalle la propuesta de ley. Nosotros entendemos que esto es recoger un clamor que se ha planteado por parte de los actores sociales y también de las bancadas de parlamentarios, pero nos parece que hay que ir al detalle de la propuesta para ver cuál es el real alcance, porque tengo la impresión de que no es lo mismo una política en extremo focalizada como la que ha planteado el Ejecutivo con la propuesta que nosotros suscribimos de una renta básica de emergencia universal que permita superar la línea de la pobreza, como también lo han planteado distintos foros de economistas en este tiempo, sobre todo en nuestro país. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y solidarizar una vez más con el presidente de la ANEF y los dirigentes de la ANEF y dirigentes que fueron detenidos hoy día por una acción que desarrollaron en la Alameda sin cortar las calles, sin hacer ningún uso abusivo del espacio público. Hoy día fueron detenidas, nosotros venimos de la comisaría, ya fueron liberados, pero siempre solidarizar con aquellos, porque la labor ingrata que nos toca a los dirigentes sindicales es tener que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y a veces, lamentablemente en nuestro país, no se entiende que para que no lleguemos a esas situaciones hay que tener más diálogo social, y si no, lo único que nos queda es la movilización para poder defendernos y defender a los trabajadores y trabajadoras. Así que nuestra solidaridad con la dirigencia de la ANEF y su presidente José Pérez. Gracias, Bárbara. Muy buenas tardes.